Continuamos en Mesa Central. A diferencia de otros años, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se lleva a cabo sin la presencia del presidente de México y varios miembros clave de su gabinete. Para hablar al respecto me acompañan Jesús Ugarte, Abraham González y Baude Barrientos. Qué gusto saludarlos. Hola, Susi, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes, Abraham, Baude. ¿Qué tal? Bien, pues, bueno, sin duda sabemos que un problema que no es menor es el que se está combatiendo en estos momentos en nuestro país, el robo del combustible, y que es una de las principales razones por las cuales el presidente de nuestro país pues no asistió a esta reunión en Davos, Suiza, al igual que algunos miembros de su gabinete. Pero bueno, se puede, el caso del presidente a lo mejor se puede justificar, pero pues sí, es decir, comparado con el mismo evento en otros años, pues sí, es decir, digamos que el representante del sector público más, digamos, con mayor jerarquía es la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Luz María de la Mora. Luz María, exacto. El año pasado estuvieron, además de los titulares de Hacienda, de Economía, de Alfonso Guajardo, estuvieron los titulares de Pemex, CFE, como que ProMéxico. ProMéxico también, el titular Hacienda. de ProMéxico, cuando existía ProMéxico, porque ya ProMéxico pasó a mejor vida. Entonces yo creo que sí el gobierno... Todavía no, pero está en vías de... En vías de, prácticamente digamos que está en vías de desaparecer. Digamos, se está desestimando este evento que puede ser un escaparate importante para vender a México, para atraer inversión en proyectos de infraestructura que son muy importantes. Hay que recordar, está el tren transísmico, el tren Maya, la construcción de la refinería Dos Bocas, la modernización de varias refinerías y también de hidroeléctricas. Estamos hablando de proyectos por más de 400,000 millones de pesos. Entonces, creo que se trata de un evento que podría también, además, donde podría restaurarse la confianza de México con los inversionistas después del mal sabor de boca que dejó la cancelación del NAIM. Yo creo que se desperdicia a todas luces una oportunidad importante, en este caso lo desperdicia México, para incentivar la inversión. Hay que recordar que la inversión es una parte importante de la ecuación llamada crecimiento económico, Producto Interno Bruto. Son 4 las variables: consumo, más inversión, más gasto gubernamental, más saldo de la balanza comercial. Entonces, sí es un desperdicio. Bueno, creo que el tema así de decir tajantemente que es un desperdicio, habría que analizarlo, habría que tomarlo con pinzas. ¿Por qué lo digo? Sin duda, bueno, el nuevo gobierno tiene otras prioridades, tiene prioridades distintas. Si bien muchos de los comentarios han sido, bueno, es que ya no nos interesa, digamos, hablar con el exterior o relacionarnos con el exterior, bueno, por lo menos vemos que hay una delegación de empresarios mexicanos allá, está la subsecretaria y... creo que depende mucho y hay que analizar también a qué niveles están, a qué niveles se están negociando también los otros países. Es decir, hay otros países de potencias mundiales, de potencias importantes, de países interesantes con los que México podría establecer acuerdos que no tienen presencia de sus mandatarios, que no tienen presencia, digamos, demasiado relevante de sus gobiernos. Entonces, creo que, pues, si bien los empresarios están allá y hablan con otros empresarios y negocian con otros empresarios, la presencia de Luz María de la Mora allá, bueno, pues también será para negociar con las personas de su mismo nivel que están en esa cumbre y que, pues, que de ahí puedan obtener algo. Ahora, si bien... claro, cualquier escaparate es bueno, por supuesto, para vender la marca México o para promover la marca México y para atraer inversiones, pues también a qué costo, ¿no? Creo que no es para nadie un secreto que lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es ahorrar dinero en el gobierno y por supuesto que una visita a una cumbre de estas, bueno, por supuesto es demasiado costosa. Pero es una inversión. Es inversión, ¿no? Es inversión y hay que ver la inversión. ¿Qué está pasando con la inversión extranjera directa? Viene a la baja. No, pero desde el sexenio pasado igual, sí, pero por eso. O sea, no es que hace un mes empezó la tendencia a la baja. Es decir, el imperativo es revertir esa tendencia a la baja. Claro. Mira, hay un dato justo el día de ayer, Susi, lo da a conocer PricewaterhouseCoopers, es decir, México salió del top de los 15 países más atractivos para invertir.
Es decir, en 2017, de acuerdo con este estudio, México era el séptimo más atractivo, 2018 todavía ocupó el lugar número 13 y ahora salimos del lugar número 15. Entonces creo que, pues sí, es decir, necesitamos Claro, hay que atraer revertir la inversión. tendencia. Necesitamos atraer inversión. Hay que recordar, se te olvida también, estimado Abraham, en los recortes a las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana, el Fondo la Monetario economía global. Internacional, la economía global, pero Fondo Monetario Internacional, Bank of America, etcétera, uno de los argumentos que utilizan en ese recorte estimados para México para el presente año es justo Menor una inversión. menor inversión privada. Es decir, se Claro. necesita reforzar la inversión. Sí, por supuesto que se necesita reforzar la inversión, por eso mencionaba al inicio. Es importante también ver las contrapartes que están en ese foro y entonces decidir, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena mandar una delegación? Por eso decimos, bueno, es una inversión. Sí, es una inversión cuando tienes una contraparte a tu mismo nivel, una contraparte, digamos, de un mandatario, en donde también se pueden establecer conversaciones a otro nivel. Pero bueno, pues al final pues está Luz María de la Mora haciendo un papel. Probablemente sí se requiera un poco más de otros países presencia. de otros países pero, van secretarios pues, de Estado, van tampoco presidentes creo que sea el también. acabose pues, ¿Qué opinas, Van Claudia? presidentes, ¿eh? Eso es un hecho que la delegación mexicana en esta ocasión se compone de 20 miembros entre funcionarios y gente del sector privado. Se reduce un tercio en comparación a la de años pasados, cuando eran por lo menos 60, ¿no? Pero yo considero que la mejor carta de México, o sea, no es precisamente cómo te vas a vender, de qué manera te vas a vender si dices, oye, tengo 2,000 mexicanos en Davos. Ah, perfecto. Eso no significa que estés mejor. La mejor carta para un país o la mejor presentación para un país son tus rankings de competitividad. O sea, yo preferiría mejorar mi competitividad, reducir los niveles de inseguridad, Claro. reducir la corrupción, que asistir a todos los escaparates mundiales. O sea, es cierto que el Foro Económico Mundial es un foro de promoción económica de alto impacto. Es cierto que van jefes de Estado. Es cierto que van gente, la gente más poderosa, ¿no?, de todo este planeta. Pero también, bueno, si también dices, oye, ¿qué me estoy perdiendo? De la presencia de personajes, de artistas de Hollywood, creo que también ahí demerita un poco el Foro Económico Mundial y también por los resultados. O sea, en enero del año pasado, recordemos, en este mismo Foro Económico Mundial estaban hablando el señor Trump, el señor Xi Jinping, el líder de China, hablaban de proteccionismo y demás. ¿Qué pasa en marzo? En marzo empieza la guerra comercial. O sea, es decir, en Davos prácticamente no sirvió para nada en el caso de los acuerdos globales. A pesar incluso de la presencia del gobierno en años anteriores. Es decir, Claro. creo que a eso me refiero cuando hay que decir, bueno, sí hay que evaluar la inversión, si vale la pena o no vale la pena realizar la inversión. Ahora, Pero, creo digo, que alguien... Perdón que te interrumpa, Ajá. pero en este caso que va, por ejemplo, Brasil, va el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y de cierta manera está compitiendo por atraer inversión, en vez de que vengan a México, Lo que toman vayan a Brasil. con más seriedad. Yo creo que lo toman con más seriedad. Probablemente mejorar las finanzas públicas, estabilizar las finanzas públicas, resolver problemas internos, pues sí sea una prioridad más grande que pueda ser, es decir, si una estabilidad interna provoca, por ejemplo, una mejor cotización del tipo de cambio, tasas de interés, vamos, mejores tasas de interés. Creo que eso podría atraer más la inversión más allá de un espacio o de un escaparate. A ver, Abraham, creo que interpretamos mal. La mejora en estas variables, es decir, mejora en el tipo de cambio, tasas de interés, etcétera, tiene que ver con atraer. En la medida en que traemos mayores flujos de inversión, es donde puedes mejorar la paridad peso-dólar. No al revés, digo, hay que entenderlo de esa manera. Mira, nada más para comentar, Brasil toma las cosas más en serio. Además de ir el presidente de ese país, es una delegación de 34 personas. Aquí son 20, estamos hablando de 20. En México, Canadá lleva 62, una comitiva de 62 personas. No digamos Estados Unidos, podríamos decir que Estados Unidos porque es una economía más grande, son 800 integrantes o personas las que componen la delegación que va a Davos. Incluyendo el sector privado. Sí, el sector privado, es cierto, también aquí, también incluye el sector privado. Entonces, sí, yo creo que se desestima este evento. Yo creo que se le puede sacar mucho provecho, aún en aras de la austeridad, creo que puedes hacer más. Es decir, puedes ir allá, a lo mejor recortar viáticos, etcétera.
tiene que ver mucho con la programación, con la planeación de las reuniones de negocios. Claro, ahora, la pregunta, y eso creo que desde el inicio del gobierno o desde la campaña podríamos haber dicho con anticipación, Andrés Manuel no va a ir a Davos, y eso creo que lo sabíamos. Es decir, es algo que con planeación se pudo haber hecho, sí, es algo que con planeación se decidió no hacer. Me explico, y es porque el foco de atención del gobierno pues, está en otra parte. Sí, está, pero no solamente no va él, no va la titular de Economía, no va Hacienda, no vemos y ahí que lo a dijeron Pemex, hoy, no va a CFE, no va nadie. No fueron también porque pidieron no asistir ante una contingencia que existe en el país que también, pues, y que ya lo hemos platicado, lo platicamos la semana pasada, incluso ayer se platicó en esta mesa, pues está teniendo afectaciones económicas también. Entonces, creo que limitar la presencia del país allá, pues no va a ser el acabose, no va a ser, digamos, algo... O sea, limita la oportunidad de traer inversiones a México, creo que ese es un hecho, siendo esta una variable importante para el crecimiento económico. Aunque bueno, la subsecretaria de Comercio Exterior va a tener reuniones con países como Japón, Argentina, Costa Rica, Suiza, Brasil. Hoy, de hecho, mencionó Luz María de la Mora que quería, que estaban en pláticas con Brasil porque también existe la intención de hacer acuerdos comerciales para poder hacer intercambio de vehículos, por supuesto. Ambos países producen vehículos y bueno, también ahí hay sí, pero hay que recordar, ¿no? Uno de los proyectos importantes de infraestructura que tiene la actual administración es la construcción de esta refinería de Dos Bocas. ¿Por qué no va un representante del sector de energía aquí de México? ¿Por qué no va? Es decir, ¿qué tiene que decir? Yo creo que no es igual. A ver, el gobierno suspendió las licitaciones. ¿Te parece pero viene este proyecto. Es decir, necesitamos atraer inversión para estos proyectos. A ver, es la modernización de hidroeléctricas. Ya tiene su presupuesto para esa refinería. Digamos, las licitaciones y de nuevos campos, privada, de nuevos... Claro, va a haber inversión privada en todas, en la refinería Dos Bocas, en la modernización pero también se suspendieron otras. Es decir, ¿te parece que la intención del gobierno es atraer inversión en ese sector particularmente? Creo que esto, o sea, las licitaciones... Para la mayoría sí, es decir, el gobierno, hay que recordar, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca que por cada peso que aporte el sector público, el sector privado lo haga con 20. Eso lo dijo incluso estando en campaña. Es decir, si es una apuesta más agresiva respecto a lo que vimos con la administración del expresidente Peña Nieto. Sí, ¿no? por supuesto. Baude. Considero que el foro es importante, Susima, ¿no? Yo creo que es complementario, ¿no? Para mí no sería prioritario ni indispensable, dado los resultados, ¿no? En el caso de la promoción de inversiones, por eso fueron tanto gente de la Secretaría de Hacienda como funcionarios de Pemex hace unos días a Nueva York y a Washington. O sea, seamos claros, la mitad de la inversión extranjera directa que llega a México proviene de Estados Unidos. O sea, no vemos resultados. En el caso de Brasil, ahorita acaba de comentar Jesús. Trump no fue a Davos. No fue a Davos, o sea, no va a ser el acabose para Estados Unidos. En el caso de Brasil, eso lo considera serio. Yo creo que hace unos días, el presidente Bolsonaro cambió la embajada de Brasil en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén. Vas a decir, bueno, ¿y eso qué? Eso es trivial. No es trivial, porque el problema ya se metió en problemas con todos los países musulmanes. O sea, de entrada ya van a boicotear toda la carne brasileña y eso, si estamos hablando de cosas serias y si el señor Bolsonaro va a presentar su plan de trabajo allá en Davos, es decir, señor Bolsonaro, pues vamos a empezar por el principio, o sea, no siguiendo o imitando las prácticas del presidente de Estados Unidos. Conclusiones. Como conclusión, creo que los temas internos están tomando mayor relevancia. No creo que sea una forma o una intención del gobierno de cerrarse a escaparates internacionales. Creo que no es la intención, creo que no es el momento tampoco y no es la prioridad. Insisto, la prioridad en la medida que pueda mejorar indicadores en general internos, en esa medida, insisto, atraerá mayor inversión en la medida que, como ya decía Baude, que pueda garantizar Estado de Derecho, en esa medida también van a venir más inversiones. Creo que no es un tema tanto de promoción, aunque sí vamos a ver, y también con la eliminación de ciertos organismos, pues sí, probablemente haya que evaluar la estrategia y vendrán, digamos, ya veremos los resultados de esta estrategia y en un año pues diremos funcionó o no funcionó, ¿no?
Yo creo que es importante tener clara la relevancia, valga la marca México. Es decir, es necesario vender bien la marca México. Eso cuesta, sin lugar a dudas. Urge restablecer la confianza también de los inversionistas. Entonces, sí, así no podemos hacer a un lado este tipo de foros. La verdad para mí es un desperdicio. Baude. Sí, quizás sí debe haber ido al menos un par de secretarios de Estado, Susi, a este foro, considerando el poderío económico de toda la gente que está ahí. Sin embargo, no es el acabose. Ahí considero que lo más importante es la agenda que haya armado la subsecretaria Luz María de la Mora. Y también hay que recordar una cosa, no es igual un ministro que un ministro plenipotenciario. Plenipotenciario puede ser prácticamente lo que él considere a discreción, y el ministro pues simplemente tiene que tomar un teléfono y hablarle a sus jefes para tomar decisiones. Pues veremos qué conclusiones se dan en este foro económico con la participación de una pequeña delegación mexicana por allá. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central.